Ok, vamos a realizar la solución de este problema. Dice que una empresa adquiere una máquina por un valor de 200.000 colones. El valor de depreciación anual de la máquina es de 20.000 colones. ¿Cuándo el valor de la máquina será 0 colones? Primero que todo, podemos analizar que en el problema nos hablan de una máquina con un valor inicial de 200.000 y además nos indican que hay un valor de depreciación. El valor de depreciación anual significa que la máquina va perdiendo valor por cada año que pasa. Y nos dicen que la máquina está perdiendo 20.000 colones por cada año que pasa. Y la pregunta es cuándo el valor de la máquina será 0 colones, es decir, cuántos años tienen que pasar para que el valor de la máquina llegue a 0. Considerando que la situación anterior se modela mediante una función lineal de la forma y igual a x más b, determine lo que se le solicita. A, el valor de A, la constante A en la función lineal de la forma y igual a x más b. El valor de B, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente. Y además nos piden representar en forma tabular, algebraica y gráfica la situación anterior. Vamos a empezar respondiendo lo que serían las 4 primeras preguntas, que en realidad son preguntas relativamente sencillas de responder y que se basan principalmente en la observación e interpretación del problema. En color azul vamos a marcar lo que sería la, la A, el valor de A. En este caso, el valor de A acontece a el valor de acá, valor de A en la expresión y igual a x más b, donde A es una constante que acompaña a la variable independiente. La variable independiente corresponde a x. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar cuál es el valor de A para efectos del problema? El valor de A, que es quien acompaña a la variable independiente, es quien va a hacer que la variable dependiente vaya variando de acuerdo o conforme varía la variable independiente. Supongamos que A fuese 100. Si A fuese 100, conforme X va variando, cuando X sea 1, 100 por 1 daría 100, pero cuando X sea 2, 100 por 2 daría 200, y así sucesivamente. Es decir, el valor de Y va a ir variando y se va a ver afectado por el valor de la constante A y por la variación que sufra la variable independiente. Entonces, en este caso, lo que podríamos decir de manera informal es que A es el número que se va a ir sumando cada vez que la variable independiente cambie. En ese sentido, si vemos el problema, los datos que nos dan, primero es el valor de la máquina, que es un valor fijo. La máquina vale 200.000 colones, eso no va a cambiar. Ahora, conforme pasen los años, se va a depreciar, sí, pero el valor de la máquina fue un valor fijo. Luego tenemos que el valor de depreciación anual de la máquina es de 20.000 colones. Es decir, con cada año que pase, se van a ir restando 20.000. Aquí podemos ver de una vez que tenemos un número, en este caso 20.000, que se va a ir repitiendo. ¿Repitiendo en base a qué? En base a la cantidad de años que pasen. Entonces, estamos en presencia de la constante A. ¿Cuál es el valor de la constante A? 20.000. ¿Por qué? Porque este 20.000 se va a restar, se va a volver a restar, se va a volver a restar con cada año que pase. Entonces es el término que acompaña a la variable independiente. ¿Cuál es el valor de A? 20.000. Además, con este análisis que acabamos de hacer, ya sabemos cuál es la variable independiente, porque acabamos de decir que el 20.000 se va a ir restando cada vez que pase un año. Entonces la variable independiente quiere decir que es los años o el tiempo de manera más general. Entonces cuando nos preguntan cuál es la variable independiente, acá podemos poner la independiente es tiempo o más precisamente o de manera un poco mejor sería el tiempo para que quede un poquito más claro. Ahora el valor de b también lo vamos a determinar en el problema. El valor de b corresponde a la constante que está por lo general sola en la expresión y igual a x más b. Entonces, el valor de la constante b lo vamos a identificar de una forma también bastante sencilla, que es revisando el problema, leyendo el problema detenidamente, vamos a encontrar que habrá un valor que es fijo, un valor que ocurre una única vez. Y en este caso, en el caso de este problema,
ya habíamos determinado ese valor. Habíamos dicho que el costo de la máquina, el valor de la máquina, inicialmente era de 200.000 colones y que eso era un valor fijo. O sea, antes de que pase ningún año, la máquina vale 200.000 colones y eso no va a cambiar. Por lo tanto, tenemos que el valor de B corresponde a 200.000. Ya tenemos el valor de B. Lo que nos faltaría de esas cuatro preguntas es la variable dependiente. Entonces nos podemos preguntar quién depende de quién. Aquí es donde nos preguntamos quién depende de quién. Ya habíamos dicho que la variable independiente era el tiempo y la variable dependiente depende de la variable independiente, es decir, la variable dependiente depende del tiempo. Entonces, ¿quién aquí depende del tiempo? Si analizamos, dice que el valor de depreciación anual de la máquina es de 20.000 y nos preguntan cuándo el valor de la máquina será 0 colones. Entonces, lo que en realidad está dependiendo acá es el valor de la máquina. Si inicialmente valía 200.000 y no ha pasado tiempo, sigue valiendo lo mismo. Cuando pase un año, la máquina pasará a valer 180.000. Es decir, el precio de la máquina depende del tiempo que vaya pasando. Entonces la variable dependiente corresponde a el valor de la máquina. Muy bien, ya respondimos las cuatro preguntas. Ahora vamos a realizar las tres representaciones, representar de manera tabular, de manera algebraica y de manera gráfica la situación anterior. Para ello vamos a construir primero una tabla para la representación tabular. Muy bien, por acá tenemos la tabla construida y dice que en la primera columna colocaríamos los años, en la segunda columna el valor y en los años colocaríamos los años del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el valor va a ir dependiendo de los años que vayan pasando. Cuando ha pasado un año, se le restan 20.000 a los 200.000 iniciales, quedando unos 180.000. Cuando hayan pasado 2 años, se vuelven a restar otros 20.000, quedan 260, y así sucesivamente, conforme van pasando los años, cada vez se van restando 20.000. Esta sería la representación tabular. Luego se nos pide una representación algebraica. Para la representación algebraica tenemos que tener claro que la función lineal tiene la forma y igual a x más b. Ya el problema nos había dicho anteriormente, mediante una función lineal de la forma y igual a x más b. Entonces, esta es la forma de una función lineal. Y ya en el problema determinamos cuál era el valor de a y cuál era el valor de b. Entonces simplemente sería cambiar, quedándonos y igual, el valor de a habíamos dicho que era 20.000, entonces y igual 20.000 x más 200.000. Eso sería el cambio directo de la fórmula. Ahora, analicemos si la fórmula responde realmente a los datos de la tabla. Cuando cambiamos x por 1 debería darnos 180.000. Si cambiamos x por 1, 20.000 por 1, da 20.000. Más 200.000 daría 220.000. No nos está dando el resultado de la tabla, pero además estamos notando algo muy importante y es que esta fórmula que tenemos planteada únicamente presenta valores positivos, presenta una suma, es decir, conforme x varíe, el valor de y se va a ir haciendo más grande. Pero en la tabla lo que estamos viendo en realidad es que el valor se va haciendo más pequeño, porque nos dicen que la máquina se deprecia. Es decir, que en alguna parte debería de haber un menos. ¿Dónde debería haber un menos? Bueno, si el problema nos dice que la máquina se deprecia 20.000, nos está diciendo en realidad que tenemos que restar 20.000 cada vez. Por lo tanto, la fórmula correcta sería y igual menos 20.000x más 200.000, lo que nos convierte al valor de a en un menos 20.000. También debe marcarse el menos, de lo contrario estaría erróneo. Entonces, con esta modificación, si calculamos cuando x es 1, sería menos 20.000 por 1, menos 20.000. Menos 20.000 más 200.000, 180.000. Ahí ya nos dio el primer valor. Veamos el segundo. Si cambiamos x por 2, menos 20.000 por 2 nos da menos 40.000. Y menos 40.000 más 200.000 nos da 160.000. Es decir, esta fórmula ahora sí responde a la tabla. Ven que simplemente algo tan pequeño como este menos que acabamos de colocar hace una gran diferencia. Y el problema lo decía desde un inicio. Hablaba de el valor de depreciación anual. Es decir, nos indicaba que teníamos
que restar cada año una X cantidad. Por lo tanto, en la expresión algebraica tenía que haber una resta. Ya tenemos la expresión algebraica, ahora pasamos a la representación gráfica. Para ello vamos a realizar primero el plano cartesiano. En el plano cartesiano, en el eje X, vamos a colocar los valores del 1 al 5, tal cual como los tenemos en la tabla. Y en el eje Y debemos colocar valores de modo que nos convenga para trabajar con lo que tenemos acá al lado derecho de la tabla, que sería del 100.000 al 180.000. Pero además, muy importante aclarar que la escala debe mantener un mismo orden, entonces no podemos simplemente colocar estos valores, sino que deben colocarse de manera que tengan sentido. Vamos a hacerlo de 40.000 en 40.000. Vamos a manejar una escala de 40.000 en 40.000 para el eje Y y una escala de 1 en 1 para el eje X. Vamos a construir el plano cartesiano y luego vamos a realizar la gráfica de la función. Muy bien, acá tenemos una representación de lo que sería el plano cartesiano. Ya colocamos los ejes del 1 al 6, en el caso del eje X los colocamos, en realidad vamos a utilizar únicamente el 1 al 5. Y en el eje Y realizamos una escala de 40.000 en 40.000 y en este caso eh, vamos a colocar los valores que tenemos en la tabla. Estamos llegando a los 220, en realidad ocupamos hasta el 180 únicamente. Bien, se realizó una pequeña corrección al plano cartesiano. Había un pequeño error en la escala, ya está bien, en la escala del eje Y. Quedaría así como está, 40, 80, 120, 160, 200 y 240. Muy bien, ahora basta con colocar dos puntos de la tabla para poder realizar la gráfica. Vamos a colocar el primero, 1 con 180. Entonces 1 sube hasta 180. Ahí nos pasamos, vamos a ver, hasta 180. 180 estaría un poquito arriba de 160, en realidad en medio de 160 y 200. Entonces por acá saldría esta línea a toparse con esta. Y ahí estaría el punto. Y luego vamos a colocar el punto 4. El 4, 120. Entonces saliendo de 4, debemos ir hasta 120, que está acá. Entonces vamos a sacar el 120, sacar el 4 y se topan aquí. Muy bien. Ahora que tenemos esos dos puntos, simplemente tenemos que trazar la recta que una a ambos puntos para que quede la representación de la gráfica. Vamos a hacer uso de la regla para que quede de una manera más correcta la representación gráfica. Bien, por acá tenemos la regla. Vamos a hacer la representación. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es trazar una línea que una a ambos puntos. Y a esa línea le estaríamos marcando las flechas a ambos lados. Entonces le hacemos una flecha acá, una flecha por acá. Y además esta línea se va a llamar y igual menos, vamos a borrar para que quede más claro, menos 20.000x más 200.000. Esa sería la función y igual menos 20.000x más 200.000. Como se puede apreciar, la línea recta, si la miramos de izquierda a derecha, va bajando, va en caída. Esto ya que el valor de la pendiente, el valor de la constante A, es negativo. Por lo tanto, la recta, al mirar la izquierda a derecha, va de manera descendente. Con únicamente esos dos puntos se traza la línea, se unen, se realizan líneas punteadas, se escribe su nombre y ya tenemos la representación gráfica. Entonces acá tendríamos todo lo que se necesita. Está la tabular, está la algebraica, está la gráfica, que eran las tres cosas que nos pedían acá abajo, y las cuatro preguntitas que venían arriba. Está cada una de ellas resueltas y tal como se dijo, esas cuatro preguntas se responden de una manera muy simple ya que es visual, simplemente hay que ver el problema, leerlo, interpretarlo y responder las preguntas. Eso sería todo para la solución de este problema en este caso.
Y dejaríamos por acá entonces la resolución de ejercicio. Hasta la próxima, muchas gracias.